El pastor siempre decía, cuando uno abre la Biblia, abre la mente de Dios. Cuando uno abre la Biblia, abre la mente de Dios. Y es interesante porque este versículo está en su propio contexto y no vamos a hablar del contexto en el día de hoy, pero dice que hay nombres que no fueron escritos antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? El libro de la vida, todos reconocemos, cuando uno recibe la salvación, el nombre está escrito ahí en ese libro. Pero ¿por qué dice antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos creen que Dios está en control? ¿Lo creen? Amén. Okay, la Biblia dice en Apocalipsis 4 que la crucifixión de Jesús fue elegida desde antes del principio del tiempo. Dios en su soberanía, antes de que cayeran los ángeles y antes de que Adán y Eva cometieran un pecado muy grave, ya Dios había, dice la palabra, elegido la crucifixión de Jesús. El sacrificio del Cordero. Porque es que Dios no es como nosotros. Dios no empieza desde el principio, va hasta el fin. Dios ya está en el fin. Hasta no puedo decir que Él empieza en el fin y regresa al principio, porque tampoco es correcto. Entonces hay que entender que la mente de Dios trabaja diferente de nosotros. Ahora, curiosamente, esta Biblia yo la tuve durante el tiempo de la universidad y mucho tiempo antes. Tengo aquí escrito un montón de cosas y ya pues he cambiado 2 Biblias desde esta. Lo curioso es que en esta Biblia, después del tiempo, se me cayó el libro de Génesis. Es tan interesante. No se cayó el libro de Génesis hasta Éxodo y medio Éxodo. No, exactamente al final de Génesis y se desprendió de la Biblia. Y me gusta mucho dar esta imagen. Se los he dicho antes, pero si el libro de Génesis, si este es un edificio, el edificio se cae, ¿verdad? Los que hacen cemento, construcción, el edificio se cae si no hay una base buena. Están construyendo casas al lado de donde nosotros vivimos y lo primero que están haciendo es poniendo cemento. Si tú quitas el libro de Génesis, toda la Biblia se cae. Amén. Amén. Entonces vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3 para entender un poco más de nuestra situación aquí en la tierra. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La profecía de Navidad. Esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas? 3 preguntas. Anótenlas. La primera. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Y esto lo vamos a ver en 3 formas. En la caída, en la condición y en la cura. La solución, digamos. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Génesis capítulo 3. Alguien que me lea los primeros 3 versículos en voz alta. Alguien que esté ahí. Amén. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero cerca del fruto del árbol, en medio del paraíso, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Okay. Podemos quedarnos aquí todo el día en el capítulo 3. Aquí, sí, les invito, miren lo que Dios, Jehová Elohim, le dijo y miren lo que Eva dijo. Ella le agregó palabras a Dios, pero de cualquier forma, el punto es este. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva tomó la fruta del árbol? ¿Dónde? Específicamente dice que estaba ahí. ¿Ok? Entonces dice Romanos 5 que en Adán todos hemos pecado. ¿Verdad? Este ejemplo lo hemos hecho antes. Si mamá y papá tienen SIDA, el bebé va a nacer ¿con qué? Con SIDA. Entonces cuando el mamá y papá tienen SIDA espiritual, el pecado, el bebé va a nacer con el SIDA espiritual, el pecado. Por eso es que a Ano o a Vicky nunca les hemos enseñado a mentir. Pero nacen con mentira, ¿verdad? Danny Jr. Nacen con actitud, rebeldía. Entonces se necesita un Salvador. ¿Por qué? Por la condición humana.
Y tenemos que ser muy claros aquí. Porque cuando miramos la condición humana es mucho como un perro. ¿Cuántos tienen perros aquí? Tenemos nosotros Buddy, recuérdenme el nombre de Tito, Rocky, Bonbon, acabaron, es ahora Libby, ¿verdad? ¿Y gatos? ¿Cuántos tienen gatos? Kira. Ok, si nosotros traemos el perrito aquí al día de hoy y en un plato yo le pongo carne, o sea, una carnecita, mejor dicho, que todavía está brotando con olor, se le puede ver el calor. Y pongo en otro plato la comida del perro. ¿A cuál plato va a ir? Lo que la Biblia nos enseña, no solo aquí en Génesis 3, sino en el resto de la Biblia, nos enseña que el humano, la condición humana es tanto como el del perro. Que si a ti se te presenta la opción de glorificar a Dios y vivir en obediencia a la Torá, a la palabra de Dios, a las palabras de Jesús, a la ley de Jesús, hay una ley de Jesús distinta, ¿verdad? Lo hemos hablado. O la opción entre pecar, adulterio, fornicación, odiar en el corazón, mentir, blasfemia. La Biblia nos enseña que la condición humana siempre va a ir al pecado. Siempre. Todos digan siempre. Siempre. Esto es importante. Porque entonces la pregunta se hace ¿cómo nosotros podemos recibir a este Salvador? Porque si esta es nuestra condición antes de Cristo, ¿cómo podemos nosotros cambiar e ir a glorificar a Dios? Esa es la condición humana. ¿Lo ves con la gente con la que trabajas, tus familiares? Siempre escogen el pecado. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador? Número 1, es la caída, en lo que estamos mirando. Y este versículo que está ahí es el versículo 15, ¿verdad? Se llama el proto-evangelium. El griego, la palabra significa proto, uno, primero. Evangelium, la palabra hispana donde viene evangelio. La primera vez que nosotros decimos, este es el lugar donde se encuentra el evangelio. ¿Por qué? Porque aquí está la primera promesa de más de 300 promesas sobre la profecía del día de Navidad. Digamos, el día que nació Jesús. Estamos diciendo pues la temporada de Navidad. Lógicamente no el 25 de diciembre, pero la profecía que iban a ser Dios encarnado en un bebé aquí en esta tierra. Entonces vemos la caída. Esta es nuestra condición. Y si tú no llegas a un lugar en tu vida donde tú entiendes que siempre escoges el pecado, se hace la pregunta, Pablo, en Romanos 9, ¿será que realmente has entendido la salvación? Alguien que entiende la salvación entiende esto. Entiende lo que dijo Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Y si tú no has llegado a ese momento en que tú dices, no merezco la gloria de Dios, la salvación, el Salvador, si tú de pronto dices, lo merezco, me lo he ganado, lo vamos a hablar ahorita en un poquito. Pablo dice, pregúntate. Pedro dice, asegúrate de tu salvación. Lo dice Pedro. Ahora, la caída, la siguiente, la condición. Esto se encuentra en el libro de Romanos 3, capítulo 10. Capítulo 3, versículo 10. Alguien que vaya ahí rápido. Y los que estudian la palabra mucho van a entender que esto es Pablo hablando desde el libro de Salmos en el Viejo Testamento. Le doy una galleta al que me diga cuál capítulo de Salmo es. Romanos 3, versículo 10. ¿Quién lo tiene? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Okay. Salmo 54, una galleta. Ahí está bien. Esta es una lista que nos da Pablo desde el Viejo Testamento de 14 cosas que nos describen como humanos. Ahora, dice, no hay un justo. Y como si no fuera suficiente, dice David, ni uno. ¿Por qué? Porque es que venimos con la corbata y con la Biblia y pues no soy perfecto, pero pues, ¿verdad? O la familia que tenemos que es católica o religiosa, los budistas, lo que sea, son religiosos en la definición de la palabra. Pero David dice, no hay un justo, no hay uno.
Ok, pregunta. Hermana Alicia, a ti que te gustan las misiones. ¿Qué hacemos con el hombre inocente que vive en África, que nunca va a escuchar el evangelio? ¿Qué hacemos con él? ¿Va al cielo? ¿Alguien que me responda? El hombre inocente que vive en África, que nunca ha tenido una evangelista, ¿va al cielo? No, sino ¿Pase gratis? no, ¿Por qué? porque la Biblia dice que Porque no hay ni uno. Porque no hay un hombre inocente en África. Ni uno. Ahora, Romanos 1 nos dice que Dios obra en diferentes formas para la gente que no tiene el libro, correcto. ¿verdad? Romanos 1:20, anótalo, léelo después, no lo leas ahora. No hay uno. Entonces, hay la caída y hay una condición y necesitamos un Salvador. Tercero y último, la cura, o digamos la solución. Este es Juan 1:14, lo conocemos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, hablando de Jesús. Y después nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, anótalo, y habitó entre nosotros. Pregunta para los que estudian, la palabra habitó, esa palabra griega y hebrea, ¿qué significa? Tabernaculizó. Tabernaculizó, sí, se entró con nosotros, el templo vino a nosotros. El templo ya no es un lugar físico. Romanos 12, Pablo dice, tú eres el templo donde Dios permanece. Entonces camina en una forma que glorifica a Dios y no al curso del mundo. Entonces vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se acuerdan cuando la gente en el Viejo Testamento iban al cielo y veían visiones y caían muertos? ¿Cuándo la última vez que tú, en comillas, caíste muertos pensando en la misericordia de Dios sobre tu vida? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué no verdad y gracia? Cuando Jesús entraba y hablaba con la mujer samaritana o la mujer que le lavó los pies o Zacarías o cualquiera, Él no venía como gran pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano y le golpeaba a la gente y pecador. Tú no vienes a la iglesia el domingo porque vas a tal lugar, pero yo sí estoy en la iglesia. Mira, si hay una persona en la Biblia que puede caminar por Jerusalén, caminar por la tierra y juzgar a la gente perfectamente y justamente, es Jesús. Claro. Y no lo hizo. Amén. Con gracia y verdad. No significa que dejamos el pecado caminar, que la gente se vista y actúe y tome y fume lo que quiera. Pero hay una forma de hacerlo en gracia. ¿Por qué? Porque no hay un justo. No somos justos. Aparte de Cristo, no hay diferencia entre la persona que tú quieres juzgar y la que te ves en el espejo. Por eso es que Jesús dice, antes de juzgar al otro, quita, básicamente la palabra ahí es la barra de madera, digamos donde están las luces aquí. La viga. Quítala de tu ojo. Y después mira, ahorita lo tenía, ¿cómo se hace el de limpiar los dientes? ¿El palito? El palillo, tenía uno en el bolsillo ahorita. Y después, ¿verdad? Quítala, o sea, es tremendo juzgar a la gente. Entonces, ¿por qué necesitamos un Mesías? Porque hay una condición por causa de la caída que nos hace buscar una solución. Ahora, esta siguiente foto, el primero en decirme quién es este futbolista, se gana otra galleta. ¿Listo? 3, 2, ¿dónde está Félix? Félix Jr. Listo, Félix papá hablan vos. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Quién es? Creo que lo dijo David. Pepe. ¿Quién se recuerda de Pepe? No es la temporada, hubiera puesto Messi, ¿verdad? Pero era muy fácil. O Cristiano Ronaldo, pero era muy fácil. ¿Quién es? Pepe. ¿No lo conocen? No. Ay. Ok. ¿Dónde Tengo una pregunta. Fernando te está diciendo. Tengo una pregunta. Vamos a enfocarnos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fotos? El uno es más oscuro y el otro es más... Bueno, están movidas, pero digamos, de él mismo, ¿cuál es la diferencia? Que los
brazos ahí se ven. Sí, una está más movida, la otra no, pero digamos, Es la misma Que uno tiene la manga larga y la otra no. Es la misma foto. es la misma foto. Estoy trabajando ahí vendiendo teléfonos. Y yo creo que todos tenemos este tipo de gente. Groseros, ¿verdad? Donde tú trabajas, gente grosera, gente perversa, ¿verdad? Gente que uno se pregunta, pero llega alguien a Verizon a comprar un teléfono y eso, mejor dicho, la gente con la que yo trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pero se va la gente y todos cuando no hay nadie ahí sentados en los teléfonos, unas barbaridades que salen de la boca. Wow. Y sabes, me hago la pregunta porque Dios me ha bendecido mucho ahí, estoy vendiendo teléfonos y todo ha ido muy bien. Y pienso en una persona específicamente que él y yo vendemos casi lo mismo en teléfonos, nos va a los dos bien. Me hice la pregunta el otro día porque Dios me dio un regalo grande. Y me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiano? Dos personas venden teléfonos, dos personas hacen landscaping, dos personas cuidan niños, dos personas trabajan en el mismo lugar. ¿Okay? En alguna parte del mundo hay alguien que gana lo mismo que tú ganas semanalmente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y entre ti? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué necesitamos un Salvador, verdad? Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo recibimos un Salvador? ¿Cómo recibimos un Salvador? La segunda pregunta, anótenla. Primera es, ¿por qué necesitamos un Salvador? La segunda es, ¿cómo recibimos un Salvador? La diferencia entre la persona con la que tú trabajas, o tu vecino, o tu amigo, tu prima, tu primo, y entre ti, debe ser que el Espíritu Santo de Dios Omnipotente, quien creó el mundo, camina contigo. Amén. Amén. O sea que cuando Dios te bendice, es porque Dios es bueno con sus hijos. Aleluya. Y a veces no es material. Yo creo que esta es la primera vez que hemos tenido tantos regalos en este cuarto, ¿verdad? Como que cada año hay más y más, ¿no? Tercer año. Por eso, cada año hay más y más. Pero es lo material. La salud, la vida. Sí, amén. Amén. La vida, aún si no hay salud. ¿Cómo recibimos un Salvador? Hay más de 300 profecías acerca de Cristo Jesús, el Mesías. A ver, alguien que me nombre algunas. ¿Alguien? Ok, Génesis 3:15. Que iba a venir de la línea de Adán, Enoc, después David, o digamos Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Después ahí también tenemos Ruth y Boaz, son parte de esa línea, ¿verdad? Hasta José y María y al fin Jesús. Toda esa línea. Hay una promesa que si uno mira, o sea, científicamente, o sea, si ves, ahí está Jesús. Esa es una profecía. Otra. ¿Alguien? La de Isaías. 7:14, Isaías 7:14, ¿qué dice? que vendría de una mujer virgen. Ok, y sucedió. Sí. Sucedió tanto que se burlaban de Jesús y le decían que era hijo de una prostituta, porque obviamente José nunca estuvo con ella. O sea que ahí vemos la confirmación. O María era prostituta o realmente el Espíritu Santo obró algo en milagro. Y lo hemos dicho aquí antes, ¿verdad? Si tú crees que Dios creó a Adán desde el polvo, no es una historia metáfora, no es metáfora, es real. Entonces es muy fácil creer que el Espíritu Santo obró en el vientre de María. Amén, amén. Pero si nos sentamos aquí y decimos, bueno, el propósito de Dios era mostrar su poder, es metáfora, no fue polvo, Adán, fue la evolución. No. Literalmente, Él habló y la creación apareció. Y literalmente del polvo los creó. Amén. Entonces es muy fácil creer que el Espíritu Santo también podía hacer un milagro en el vientre de María sin tener a José. Amén. Otra profecía. Mira, si no me dan respuestas me preocupo, porque la siguiente parte voy a estar hablando de ustedes. Vamos a hablar de los fariseos en un segundo, y si ustedes no me pueden responder más, los voy a llamar fariseos. A ver,
La de Isaías, la de Que iba a venir de una virgen. ¿Dónde iban a nacer? en Belén. ¿Dónde lo dice? Zacarías. ¿Dónde lo dice? Ah, Lucas 1:3. En el Viejo Testamento, profecía. ya te digo. Todo este tipo de preguntas se tienen que hacer. ¿Por qué? Mateo 1:21, aquí está, dice, Adán vino del polvo, bueno, esto lo acabamos de cubrir, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, vean Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, 2 versículos corticos. Juan 7, capítulo 7, Juan 7, 52. ¿Listos? Ya. Juan 7, ahí está en la pantalla. Juan 7, versículo 52. Alguien que me lo lea. Solo Los creo fariseos que... oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, Ajá. y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Para ahí. Creo que copié el versículo incorrecto. Aquí dice, Los últimos 2 versículos de ese capítulo, perdón. dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre al primero no le oye y sabe que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo llega a estos fariseos y les intenta decir, este es el Mesías. Y ellos empiezan y dicen, no puede ser por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Isaías 9 dice, ¿De dónde era Jesús? de Nazaret, de Belén. Nació en Belén, se crió en Nazaret. se crió en Nazaret y tuvo que mover por un tiempo a Galilea. Pero no nació en la región de Galilea. Correcto. Y por no conocer bien las cosas, se perdieron la gloria del Mesías. Sí. Lo tenían al frente, lo estudiaron toda la vida. Nicodemo aquí me recordó un amigo que tenía en la universidad. Era un amigo mío de Corea del Sur. Ahorita está en el seminario donde yo también estoy estudiando. Y ese muchacho, en vez, tuvo cáncer en ¿cómo se llama? El thyroid. El tiroides. Y ahora tiene mucho problema durmiendo. Tanto que él se pasa día y noche. Yo me recuerdo un día vino y muy emocionado. Había comprado una Biblia nueva con cuero café. Muy lindo, muy lindo. Y creo que el siguiente día no durmió y había leído todo el libro de Salmos. Y no solo leído, sino colores en una noche, ¿verdad? Y me recuerda mucho a Nicodemo, porque cuando mi amigo coreano me venía, me decía, mira tal cosa, mira tal, con una emoción. Y yo creo que esta es la forma en que vino Nicodemo a decirle a ellos, tiene que ser por Isaías 7 y por Génesis 22 y Salmos 22 y 23 y 24. Y con emoción, y ellos decían, no puede ser, que es de Galilea. Y por no conocer la palabra se perdieron la Navidad. Se perdieron la profecía de Navidad, que iba a venir Dios encarnado. ¿Conoces la Biblia? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque hemos caído de la gloria. Porque nuestra condición es pecado. Vamos a escoger pecado y nunca vamos a escoger la obediencia. Entonces la segunda pregunta era, ¿cómo recibimos un Salvador? Y la última pregunta, ahora quiero que notes aquí las preguntas. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos un Salvador? Y esta es la última pregunta. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino un Salvador? Pues vino por nosotros, sí. Vino por Israel, sí. Que no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Sí. Algo que me gusta mucho de los niños es que a ellos les encanta decir ¿por qué? ¿Dónde trabajas? En Verizon. ¿Por qué? Necesito dinero. ¿Por qué? Porque hay que comer. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir. ¿Por qué? Porque... ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino un Salvador? Para salvarnos. Porque no nos podíamos salvar. ¿Por qué? Por la caída. ¿Por qué? Por la condición. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay respuesta para esta pregunta. Wow. Lo he dicho aquí antes. Los ángeles pecaron. ¿Por qué en vez Dios, antes de la fundación del mundo, por qué es que Él no eligió tener a Jesús venir en forma de ángel
morir en forma de ángel y resucitar en vida a los ángeles que cayeron. La elección de Dios. Adán y no los ángeles. Abraham y no a otra persona del Ur de los Caldeos. ¿Verdad? Isaac y no Ismael. Aleluya. Jacob y no Esaú. Judá y no Leví, los dos buenos. La lista continúa. A ti y no hay otro. Ahora, puede ser que antes de la muerte, tu amigo, tu prima, tu tío, cerca a los fines de sus años, conozcan a Jesús. Pero no alcanzaron a tener la gloria de caminar con Él toda la vida. ¿Por qué? Porque están enfocados en ese plato de carne. Wow. Y por alguna razón, la gracia de Dios, el Evangelio, te tomó a ti de la camisa y te movió y te dijo, esto lo quieres pero te da alergia, esto lo necesitas. Así nos toca con nuestro perro. Quiere el pollo, pero le da una alergia y hay que cogerlo y decirle, no, esto es lo bueno para ti. Y la gracia y la misericordia de Dios, la crucifixión, la resurrección de nuestro Mesías, nos agarró de nuestro corazón y nos dijo, no. ¿Por qué vino Jesús? Yo no sé. Yo no sé, porque si yo fuera Dios y yo hubiera visto desde antes de la fundación del tiempo, esta gente que tiene el libro, que vio el monte de Sinaí con trueno y con sonido y con gloria, y aún después cocinan un puerco encima del altar. Antes de la fundación del mundo, yo, Sebastián, yo hubiera dicho, no, mejor me quedo en la Trinidad, nosotros tres felices en eternidad. Pero Dios dijo, yo quiero prestar mi gloria con ellos. Yo quiero que ellos también tengan esta comunión entre la Trinidad. ¿Por qué? Porque nos ama más de lo que Dios ama su gloria. Escucha la pregunta. ¿Dios nos ama más de lo que ama su propia gloria? No. Salmo 23, alguien que me lo diga. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor A su nombre. por amor al pueblo escogido, prosperidad, por amor a ustedes, que les dé casa, Lamborghini, dinero, ropa, por amor a su nombre. Amén. Busca esa frase en toda la Biblia, en Efesios 2, en Tito 3, en Juan 3:16, por cuanto Dios tanto amó al mundo, pero él amó su nombre. Padre, glorifícame ahora a mí, como yo era antes del tiempo, que tú recibas la gloria. Amén. Hay un hombre muy lindo que escribe, es un baile, yo no sé si se acuerdan los bailes digamos de México, de Colombia, la mujer siempre se baila como que se postra al hombre y después el hombre se postra a ella, ¿verdad? ¿Han visto ese tipo de danza, de eso? Y hay un hombre que describe la Trinidad en que Dios le da la gloria al Hijo y el Hijo le da la gloria a Dios, al Padre, digamos. Y el Espíritu Santo es glorificado entre ellos. Es una danza eterna Amén. entre la Trinidad. Y Dios por alguna razón dijo, voy a redimir a Adán y no a los ángeles. Voy a redimir a Israel, a Jacob, a Abraham, a Isaac, a Roberto, a Sebastián y no a otros. ¿Por qué? No sé. Mas Jesús dijo, no puedes entenderlo si el Padre no te lo da. Yo te escogí a ti y no tú a mí. Amén. Yo te traigo a ti, cuando llegue a la cruz voy a traer a todos los hombres. Escucha esta frase, Jesús dice, cuando yo sea recogido en la cruz, tanto como Moisés con la serpiente, cuando me vean, voy a recoger y traer a todos al Evangelio. La profecía del Mesías. Escribe tres tipos de personas, los sabios, los simples y los pastores. ¿Qué significa que Dios va a recoger a todos los hombres? Al final del tiempo, cuando llegue el fin, les hago la pregunta. Al frente del trono, ¿cada humano va a ser salvo? No. Cada humano no va a ser salvo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, traeré a todos ante mí? Ahí está la palabra todos. Pues en su propio contexto, cuando yo digo, pastor, yo estaba en Walmart ayer y con lo de la Navidad,
casi no encontré donde parquear, estaban todos en Walmart. Ok, literalmente habían 7 billones de personas en Walmart. No. Pero habían altos, bajos, gordos, flacos, blancos, negros, hispanos, asiáticos, todos. ¿Se recuerdan Apocalipsis 3 y 4? De toda lengua y tribu, todos los traeré ante mí. Y esto lo vemos hermosamente en la historia de la Navidad. Si no lo haces, mañana en la mañana lee Lucas 1 y 2. Es largo, pero haz esa tradición con tu familia. Lucas 1 y 2 nos enseña los sabios, ¿verdad? Los 3 hombres, los 5 hombres, los que sean, cuánto número, son hombres estudiados. Y aquí aprendemos algo muy, muy interesante acerca de la gloria de Dios en quitar la atención de un humano en una condición perversa, en una condición mala de pecado, y moverlos a la gloria, y moverlos a la obediencia y a la salvación. Es muy interesante, porque uno piensa a veces que cuando uno ve a alguien en la televisión que conoce mucho de animales o de la biología o la ciencia, lo que sea, uno piensa que ellos también como que son lo suficientes inteligentes como para entender que hay un Dios que los ama. Y no lo es. Encuentro más y más en el ministerio de jóvenes que hay profesores con los que yo tengo que batallar. Como pastor de jóvenes, a mí me toca ir frente a frente con profesores de las escuelas públicas. Porque ya hay profesores que les están diciendo a tus hijos que no creen en Dios y que no deberían ellos en creer en Dios. Los están evangelizando en su propio evangelio. Wow. Planean conciertos, ¿verdad? Lo vimos la última vez, planean conciertos en el domingo, ni a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque así yo puedo sacar a 50 niños de sus iglesias y de sus familias también. Wow. Esto no solo con el fútbol, la cultura americana, el béisbol. Cuando yo jugaba béisbol y me tocaba viajar, ¿verdad? Les encantaba planear juegos de béisbol el domingo. Y familias que dicen ser cristianos adoran a Dios y todos en el juego de béisbol, en el domingo. O digamos al menos en el día de descanso, en el día de Dios. Hay gente que es tan sabia, conocen todo lo de béisbol, conocen todo lo de música, pero no son lo suficientes sabios para entender que Dios les ha dado ese don. Amén. Y estos hombres con toda su sabiduría, o sea, cuando hablamos de estos magos, no estamos hablando de alguien pues que era profesor en la secundaria, estamos hablando de un Bill Gates, estamos hablando de unos sabios que conocían lenguajes, 7 lenguajes, que conocían todo tipo de religión y escritura y astronomía y esto, lo otro. Y lo primero que vemos en la historia de la Navidad es que Dios en su misericordia alcanzó a estos hombres. Lo que me enseña a mí es que si eres sabio, no eres lo suficiente sabio como para excusar a Dios. Significa que si crees que tú conoces todo lo que hay en la ciencia, si tú tienes a un amigo que se conoce toda la ciencia de YouTube, de todos los videos que ven, y dicen no puede haber Dios, diles, estos hombres magos, sabios, conocían de Dios. Dios los puede alcanzar. Los segundos son vino Dios para los simples, para todos los simples. ¿Se recuerdan lo que María, después del nacimiento de Jesús, se recuerdan lo que María trajo al templo? En la tradición judía, ellos tenían que entregar regalos y sacrificios al templo. ¿Qué trajo María? Una paloma. ¿Por qué? Eso no es lo que dice la ley. La ley da una excusa para la gente pobre. Y les dice que ellos pueden dar 2 palomas en tiempo de nacimiento de un niño, es diferente para una niña. Pueden dar 2 palomas si no hay suficiente dinero. El evangelio vino a una niña pobre. Pobre. Ahora, los magos vinieron con oro y todo. ¿Y dónde se fue ese oro? A mí me encanta la arqueología porque yo creo que poco a poco Dios va a ser mostrado ahí. Tanto en los carros del faraón que están al fondo del mar y en el oro que los israelitas sacaron de Egipto y etcétera, etcétera. Pero cuando los magos le trajeron todo tipo de oro y dinero, pero al siguiente día tuvieron que irse a Egipto. Y ahí se tuvo que ir todo el dinero en ese viaje es costosísimo. Allá la gasolinera es súper alta, ¿verdad? Una gente pobre, gente humilde. Y tú dices, sí, pues es que Dios como que bendice a fulano de tal, en el canal cristiano de tal, y
este pastor que se viste tal y su reloj, su carro, esto, lo otro. Sí, pero también Dios nos enseña que Él viene a los simples. Amén. Y la última es que Dios viene a los pastores. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que los pastores, el trabajo de pastor de ovejas era el trabajo más odiado en la cultura. No sé a qué compararlo, pero este no es el tipo de gente que uno espera encontrar en la iglesia, ¿ok? Tanto como Pedro como un pescador, pero más que todo estos hombres eran gente vulgar, ¿ok? Tenemos que entender esto, por favor. Esta gente no era gente religiosa, esta gente no iba a la iglesia, no atendía a la iglesia, tenían una lengua fea. Gente que olía del popó de las ovejas, de estar limpiando, durmiendo, del sudor. Campesino. Este era el tipo de gente donde los ángeles primero vinieron. Y técnicamente los primeros en escuchar el evangelio. Wow. Ha nacido Jesús. Amen. Y Pablo lo confirma, dice, yo soy el chief de pecadores. Y Dios vino por mí. Entonces, tenemos que llegar nosotros a un momento en nuestra vida donde nosotros entendemos que no merecemos la gloria de Dios. Y esto es muy importante. Para los niños que están a punto de recibir todo tipo de regalo aquí, ¿ellos hicieron algo para recibir ese regalo? ¿Nos dieron dinero para comprarlo? ¿Vinieron y lo empacaron? ¿Ayer tomaron el tiempo como los hermanos Rodríguez, los Alfaro, vinieron y empacaron? Este regalo que hizo el hermano Alfredo. Este regalo que hay aquí, ¿te pagamos algo por hacer esto? Entonces es un regalo, no un premio. Y cuando encontramos en nuestra salvación que la salvación no es un premio, Dios no te premia con el cielo, con una relación con Jesús porque viniste a la iglesia o diste tu diezmo. Amen. Dios te da un regalo, te escoge y te da un regalo como nunca alguien te ha escogido y te ama con un amor eternal. Entonces, si pudiéramos regresar a esta foto, hay una diferencia entre un cristiano y un humano. Gana lo mismo, tienen el mismo, o sea, tienen 5 hijos, tienen una casa con un baño, lo que sea. Pero hay una diferencia entre el hijo de Dios y el que no es. Yo quiero que terminemos ahí donde están sentados en voz alta, o si tienen su Biblia, Lucas 1, versículo 67. Lucas 1, 67. Y antes que leamos les voy a dar una introducción a lo que vamos a leer. Lucas 1, 67. Este hombre es un hombre interesante en el narrativo de la historia de Navidad. Tanto él como una señora Ana. ¿Por qué? Porque por años anhelaron ver el nacimiento de Jesús. Ellos eran tan entendidos en la Biblia que entendían, ha pasado, dice la palabra, 400 años de silencio, donde Dios no habló a un profeta, no habló a un líder, ninguna forma, por 400 años entre el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento. Y en este tiempo, ellos leían y entendían que pronto venía el nacimiento de Jesús. Conocían las 300 y más profecías sobre el Mesías. Amén. Y es al fin cuando vieron esta promesa de Juan el Bautista, cuando vieron la promesa de Jesús, Isaías 40, versículo 3, si lo quieres anotar, la profecía de Juan el Bautista, que él exclama esta oración, esta adoración, esta canción al cielo diciendo, ya puedo morir. Lo mismo lo dijo Ana, puedo morir, pues he visto la gloria. Amén. Si tienes tu Biblia ahí, o si quieres la pantalla, Lucas 1, 67, hasta el versículo 78. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visto y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham a nuestro padre, que nos había de conceder, que liberados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos,
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Para dar perdón de sus pecados, porque ellos atienden iglesia. Para dar perdón de sus pecados, porque ellos observan la Hanukkah. No. Para dar perdón de sus pecados, porque es un regalo, no un premio. Amén. Dios no te premia con este regalo, pero es un regalo que tenemos un don de tener. Romanos 5:8 dice, por cuanto nos amó, que entregó su Hijo, y ahí en esa cruz Él mostró ese amor, derramando todo su amor por nosotros. ¿Es un premio o es un regalo? Un regalo. Que sea así en las vidas de nosotros en este tiempo de Navidad. Es un tiempo muy lindo, no es el tiempo que nació Jesús. Le damos gloria a Dios. Yo ahí en Verizon, ¿cuánta gente esta semana que compraron teléfono? Es una sorpresa, me dicen, sí, es una sorpresa, Santa Claus se la va a dar a tal persona. Y yo digo, wow, entró un niño y les pregunté a la señora, ¿qué vas a recibir tú de Navidad? Le pregunté a la chiquita. Y la mamá le dice, ¿qué te va a dar Santa Claus? Y me dice que quería tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después dice, nosotros nos tomamos fotos con Santa Claus en el mall. Le digo, sí. Dice, sí, pero ella sabe que ese no es el real Santa Claus. Esos son ayudantes de Santa Claus. El real Santa Claus está en el Polo Norte. Iba a decir Corea del Norte. En el Polo Norte. Y me pongo a pensar, ¿cuántas mentiras hay que hacer? Wow. Y aún dice, el verdadero Santa Claus. ¿Por qué no simplemente decir esto que Dios nos ha dado? Dice Jesús, anhela el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué no simplemente decirle esto al niño? Porque el momento en que uno le dice, no, definitivamente Jesús es real y está en todo tiempo, en todo momento. Claro. Y ellos dicen, pero Santa Claus ha estado todo tiempo, en todo momento y tú me dices que no es real. ¿Cómo así? Le agradezco a Dios que esta iglesia fielmente observa el nacimiento de Jesús y esta temporada de Navidad diciendo, Dios, único Rey, nos ha dado un regalo, no un premio. Amén. Oremos. Aleluya. Dios, te damos gracias. Gracias y mil gracias, Dios. Y en la eternidad nunca vamos a parar de adorar y decir, aleluya, hosana al Cordero, quien fue crucificado por nosotros. Pero Dios, tú resucitaste y porque tú vives, nosotros vivimos también. Ayúdanos, Dios, a entender tu gracia más y más en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a entender que tenemos que obedecer y darte gloria y no buscar el pecado. Ayúdanos a crucificar la carne diariamente y ser más como tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, y amén.